Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de actividades de aprendizaje. Soy la maestra Mireya Andrade de Modelos de Diseños Institucionales. Vamos a ver qué trata hoy este video. Modelos de diseño institucional, actividades de aprendizaje. Vamos a ver como inicio la introducción de lo que significa este tema, que es unidades de aprendizaje. Este documento cumple dos finalidades. Por un lado, debe servir para preparar el concepto de actividad de aprendizaje y por otro lado establece 5 grandes categorías en las que estas actividades se pueden agrupar. Cada una de las categorías anteriores se ve completa por los diversos tipos de actividades que la pueden integrar, así como por ejemplos concretos de tipologías de actividades de aprendizaje basados en la realidad educativa en las aulas de la UO. Vamos a ver también algunas preguntas que vienen aquí en el contenido. Dice, ¿qué entendemos por actividades de aprendizaje? Podemos decir que las actividades de aprendizaje son el conjunto de actuaciones organizadas e intencionales que tienen como fin proporcionar al estudiante situaciones de aprendizaje. Al estudiante en situaciones de aprendizaje en la que construir conocimientos y aplicar y evidenciar competencias de manera activa y dinámica, a menudo el concepto de actividad de aprendizaje se confunde con el de tareas. Por tarea podemos decir y entendemos es la unidad de actuación que conforma la actividad, sin embargo no se pueden considerar actividades en sí mismas, ya que en realidad son pasos para alcanzar una finalidad última que es resolver la actividad de aprendizaje. O sea, esa es la comparación de una tarea, ¿verdad? Porque una cosa es la actividad de aprendizaje y otra cosa es que tienes que hacer la tarea, ¿verdad? No es más tarea y ya, sino que se tiene que resolver esa tarea. Vamos a empezar con la pregunta 1. El documento cumple dos finalidades. Debe servir para presentar. ¿Cuáles son estas dos finalidades? Vamos a ver la secuencia de esta pregunta, ¿verdad? El concepto de actividades del aprendizaje en las no aulas o B. El concepto de actividades de aprendizajes en aulas de la UO y el concepto de actividades de aprendizajes en el aula. Tienes que ver cuál de estos tres incisos es la pregunta correcta y es la que tienes que darle un clic. ¿Sí? Ahí dentro de tu plataforma Salud, donde dice Video Quiz, ahí es donde vas a contestar estas preguntas. Pero recuerda que antes tienes que leer detalladamente para poder encontrar la respuesta. Y seguimos. Para aclarar y establecer la vinculación existe entre los dos conceptos anteriores. Se presenta el siguiente ejemplo. Dentro de una actividad de aprendizaje de síntesis ubicada dentro de la categoría general de actividades de aprendizaje de gestión y de la información, algunas tareas que los estudiantes deben llevar a cabo pueden ser la lectura, la escucha o el visionado de los recursos seleccionados por el profesor o la profesora y la reflexión crítica, individual o puede ser también colectiva, sobre los materiales de la asignatura o la anotación a ideas relevantes derivadas de la interpretación de las informaciones adquirida mediante varias vías informativas. ¿Sí? Y ese ya dijimos lo que es la pregunta 1. Entonces, ahora vamos con la pregunta 2 y aquí vamos a leer también el contenido de lo que nos dice, ¿verdad? Consideramos también que el hecho de que las actividades sean grupales o individuales viene determinado por el tipo de metodología o de organización que decidimos en función de los objetivos de aprendizaje y de las competencias que quieran desarrollarse y o consolidarse. Por eso en la descripción de las actividades nos indicamos ninguna de las dos cuestiones, pues el tipo de grupo es aplicable a cualquier, ¿sí?, actividad independiente de su naturaleza. Lo mismo sucede con el carácter teórico o práctico de las actividades, ya que este aspecto viene determinado por la aproximación al conocimiento que se establece para cada asignatura. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 2. ¿Qué entendemos por actividades de aprendizaje? A.
A construir conocimientos y aplicar, evidenciar competencias. B. Son el conjunto de actuaciones organizadas e intencionales. C. A menudo el concepto de actividad se confunde. Entonces, de esos tres incisos tienes que marcar el correcto. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Aquí también viene la pregunta 3, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice la pregunta 3. A menudo el concepto de actividad que entendemos por tareas es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver los tres incisos de la respuesta. Sin embargo, no se puede considerar actividades en sí mismas. B, las actividades de actuaciones que conforman la actividad. Sin embargo, C, ya que en realidad son pasos para alcanzar una finalidad y útil, ¿verdad? Entonces, aquí también en la pregunta 4, ¿qué tipo de actividades de aprendizaje podemos aplicar en nuestra aula? ¿Qué tipo? A ver, aquí, A, excluyentes, así la misma actividad podría situarse en función. B, sin embargo, no se ha comentado anteriormente que son excluyentes. C, de las competencias y objetivos que perseguimos algunas tipologías. Vamos a ver, a continuación definiremos brevemente las 5 categorías e incluiremos las distintas actividades de aprendizaje que podemos implementar a priori. Y hay que decir, sin embargo, se ha comentado anteriormente que no son excluyentes. Así la misma actividad podría situarse en diferentes grupos en función de las competencias y objetivos que perseguimos. ¿Sí? Entonces vamos aquí también ya con la última pregunta, que son 5 preguntas. Algunas de las tipologías de actividades se definen por sí mismas, otras las hemos acompañado de informaciones adicionales para aclarar su significado. Aquí lo que también nos queremos decir es la gestión de información. Las actividades de aprendizaje que pertenecen al grupo de gestión de la información implican, por un lado, la realización de actuaciones vinculadas con las diferentes etapas que se dan durante la gestión eficaz de contenidos y, por otro lado, favorecen la planificación y ejecución de acciones de análisis, comparaciones, interpretación o síntesis utilizando las informaciones obtenidas. Vamos a ver la pregunta 5, que es la última. ¿Qué nos dice esta pregunta ya para terminar? Dice, las actividades de gestión de información que pertenecen al inciso A, diferentes etapas que se dan durante la gestión eficaz de CO. B, la realización de actuaciones vinculadas con las diferentes. C, contenidos, por otro lado, favorecen la planificación y ejecución. ¿Sí? Ya para terminar, vamos a ver también qué es la experimentación. Recuerden que tienen que contestar la pregunta correcta de la pregunta número 5. Y aquí ya para terminar, ¿qué es la experimentación? En el momento de que las actividades de aprendizaje permiten al estudiante situarse en una situación simulada o real en la que vive en primera persona experiencias relacionadas relacionadas con los conocimientos adquiridos dentro del aula o en otros contextos no formales, informales de aprendizaje. Estas pasan a formar parte de la categoría de experimentación. Entonces, con esto terminamos y nos vemos pronto y hasta pronto.